Hoy la repetición se vive como la pérdida de oportunidades. Construir el yo en la historia, a lo largo de la historia, siempre ha sido un ejercicio de interacción social. Es decir, desde que Aristóteles nos califica como animales políticos, sabemos que el hombre necesita de la polis en la construcción de su identidad. Entonces, en el siglo XXI es especialmente relevante esta polis, entre otras cosas porque ha pasado del plano de la proximidad al plano de lo digital. La construcción identitaria es una construcción comunitaria, no se nos puede olvidar esto. Es decir, estamos en un siglo en el que siempre se pone en valor la independencia, la individualidad, esa autoestima, la autoayuda. El concepto auto, que significa referenciado a uno mismo, ha cobrado muchísimo valor. Sin embargo, la construcción de la identidad del sujeto necesita del otro desde los inicios, es decir, necesita una comunidad para crecer. Se ha amplificado mucho el marco en el que se trabaja la identidad, es decir, no solamente tenemos ya el campo de la realidad o de lo vivencial o de lo experiencial, sino que a eso se le está sumando también la interacción del sujeto con una pantalla, y en esa interacción se genera un avatar, un yo digital. Entonces esa construcción identitaria, por una parte, está generada en las vivencias de un sujeto en su proximidad, en su entorno, y en otra parte es la elección del entorno digital que hace el sujeto la que también va filtrando algunas pequeñas señas identitarias. Entonces, si se hace bien la construcción de la identidad, el sujeto no debería tener problemas de tener una personalidad sólida, bien asentada, con una herencia y una jerarquía de valores que pueden ser del plano de lo real y que después pueda interaccionar en el plano de lo digital. Y ahí está la dificultad del sujeto contemporáneo, es decir, saber interpretar muy bien esas miradas de la cercanía y de la proximidad y combinarlas con las miradas de la lejanía que viene del entorno de lo digital. Este cántico que hace la sociedad contemporánea a que nos mostremos auténticos es un cántico muy peligroso desde el momento en el que elimina la máscara del sujeto. Máscara es una palabra griega que significa persona. Los griegos clásicos tenían muy presente la importancia de las máscaras en la configuración de la identidad del sujeto. Entonces, uno se mostraba como creía que era su auténtico yo, porque no tenían ese concepto del yo como individuo aislado, sino que iban utilizando diferentes máscaras para la interacción social. Es decir, si estaban con sus padres, utilizaban un tipo de máscara; si estaban con los amigos, otro tipo de máscara; si estaban en una conversación filosófica, se cambiaba a otra máscara. Esto implicaba algo muy bonito, y es que cuando tú tienes muchas máscaras que te vas poniendo en el día a día porque tienes distintas interacciones sociales, estás dando a entender que estás integrando la mirada del otro en ti, es decir, que lo tienes en cuenta. Y de hecho, la máscara sirve para socializar. Creo que es Richard Sennett, el sociólogo, el que dice que estamos perdiendo civilidad precisamente por el ahínco que tiene el sujeto contemporáneo de mostrarse como auténtico, singular, único, como alguien que no precisa de máscara, sino que solo enseña la única máscara que tiene, ¿no? Entonces, este individuo genérico que intenta mostrarse como auténtico, al final va cortando todos los nexos sociales que tiene porque no integra la mirada del otro en su construcción identitaria. Creo que el hecho de que la pantalla haya invadido la intimidad ha provocado una pérdida, por ejemplo, del concepto de aventura o la pérdida de la capacidad de asombro del sujeto, que elimina esas diferencias entre lo privado y lo público, entre lo íntimo y lo exterior. Cuando los rituales configuraban esas intimidades, el sujeto que salía de casa, que tenía sus propios rituales, al encontrarse en la casa de su amiga, de su amigo, de su pareja, otros rituales completamente distintos, activaba, por análisis comparativo nada más, el cuestionamiento. Es decir, había una puesta en valor de lo que hacía en su intimidad porque había una comparación inevitable con lo que había en la intimidad del otro. Y decía, bueno, pues qué raro que en mi casa cuando comemos todos recogemos los platos, nadie pone los pies encima de la mesa en el salón, vengo a casa de mi amigo y me estoy encontrando que aquí sí se puede poner los pies en la mesa del salón. Es decir, son otros códigos rituales en unas intimidades que me dan a entender que mi singularidad en mi comunidad es muy, muy específica y luego hay otras. Y activa la curiosidad en el sujeto. Salía de ahí y ese ritual era un hilo fino que le acompañaba a lo largo de su vida y que hacía que se asombrara, la capacidad de asombro estaba constantemente rodeando su vida, porque su intimidad le acompañaba a través del ritual. Entonces, el cuestionamiento o el asombro en torno al mundo real cada vez es más complicado. De hecho, la gente está buscando de manera desesperada el consumo experiencial de dosis de asombro de alguna manera.
Los contenidos mediáticos cada vez buscan ser más potentes por la necesidad de estimular el asombro, por la saturación a la que el sujeto contemporáneo se ha sometido en los últimos 5 o 10 años. Precisamente porque al no tener esa intimidad arraigada, ¿no?, en esos rituales, cada vez es más difícil asombrar al sujeto, ¿no? Hoy la repetición se vive como la pérdida de oportunidades. Es decir, la gente que repite algo, por líneas generales, parece que está perdiendo la capacidad de experimentar cosas nuevas. Y te han dicho que actives el deseo para lo novedoso. Esto se llama neofilia. Es decir, la novedad se valora por encima de cualquier otra cosa como buena. Y no sabes si a lo mejor para ti, en tus circunstancias y tus contextos, es mejor o peor. En cualquier caso, esa pedagogía del placer que se hacía antes ha desaparecido y ahora se ha jerarquizado el deseo, ¿no? Y lo que la gente busca es estar siempre en la búsqueda de conseguir el deseo para implementar el siguiente y el siguiente y el siguiente, ¿no? Y no repetir. Pero bueno, creo que en ese sentido estamos perdiendo la capacidad de disfrutar de la vida. Sí creo que es un compendio de factores sociales y también culturales que van configurando esa frustración de un individuo que de repente ha perdido la jerarquía en su vida. Yo hablo de la prostitución del sueño. El sueño era un ideal que no tenía una aspiración objetiva y que no activaba el deseo del sujeto. Estaba en la nebulosa de su ideal de vida que lo acompañaba durante mucho tiempo y a veces pues, se ponía en marcha con cosas muy concretas y terminaba alcanzando el sueño. En muy pocas ocasiones, pero se conseguía de vez en cuando. Cuando Seligman publica los estudios sobre la importancia de motivar psicológicamente a alguien para que sea más productivo, una de las cosas que hacen es convencer al plano de lo social de que los sueños se pueden conseguir y son muy reales. Entonces el individuo que carece de pensamiento crítico o que no lo activa más bien, ese individuo que no lo activa analizando sus circunstancias y los contextos en los que se desenvuelve, de repente compra un discurso que viene a decirle que los sueños que estaban muy alejados se pueden acercar y entonces activas el deseo para conseguirlo. Es decir, prostituyes el sueño, le quitas la categoría que tenía como algo maravilloso, ideal, que estaba en tu nebulosa y de repente lo convierte en algo concreto, aspiracional, con un sujeto que se activa para conseguirlo y además está convencido de que no importa ni su clase social, ni sus circunstancias, ni sus contextos. A partir de ahí empieza un camino hacia ese sueño, ¿no?, que en un alto porcentaje de la gente pues, termina malogrado. Y ahí es donde aparece ese estigma del desánimo, donde aparece a veces la autoestima baja, donde aparecen los problemas. Yo creo que tiene mucho que ver con ese cambio de jerarquía, ¿no?, donde el deseo se ha puesto ya al mismo nivel que el sueño, ¿no?, y se activa para conseguir cosas imposibles, no se activa para conseguir cosas concretas. Hay un ejemplo paradigmático que yo uso mucho sobre Bután. Bután era el país más feliz del mundo hasta el año 2000. Y es un país que está en el Himalaya, de 700.000 habitantes, muy pequeñito, muy preocupado porque sus habitantes fueran felices. Resulta que hasta 1999 Bután había sido un país donde no había televisión, no había pantalla. De manera que los habitantes de Bután configuraban su identidad solamente con la vivencia. Eso hace que el plano de lo real sea el que constituye quién eres. Tu jerarquía moral, tus valores estéticos, tu concepto de belleza, etcétera, etcétera. En el año 1999 es el último país del mundo al que le llega la televisión y en el año 2000 le llega Internet. En el año 2004 el índice de felicidad, las encuestas, empieza a bajar en picado y en el año 2006-2007 creo que era, el índice de violencia sube, en fin, habían empezado a tener muchísimos problemas con el tema de la felicidad. Y una de las cosas que dice, creo que era una de las ministras de Bután de medios de comunicación, decía, lo que nos ha pasado es que ha llegado la televisión sin que eduquemos a la gente para ver la televisión y lo mismo ha pasado con Internet. De manera que el ejemplo paradigmático está en la idea de belleza. Dice, la mujer de Bután era una mujer fuerte que salía al campo a ayudar a su marido, que criaba a sus hijos, ¿no? Cuando llega la televisión, en menos de 4 años empieza el índice de divorcios de Bután a subir y las mujeres confiesan que se sienten feas, cuando nunca habían tenido este problema, ¿no? Y los hombres de Bután empiezan a no tener esa adherencia a la estética femenina que tenían antes, ¿no? Y es que el código de la televisión estético de ver mujeres maquilladas, delgadas y estilizadas, hacen que la configuración de belleza interna que tiene cambie completamente en Bután y el índice de felicidad cae en picado y empieza el desánimo, empieza la angustia, empieza la poca aceptación de tu físico que antes apenas se tenía en Bután, apenas. Esa es una de las cosas que yo creo que es importante hacer, ¿no? Esa pedagogía de la mirada sabiendo la potencia que tiene la imagen digital, especialmente en el siglo XXI.
Bueno, el pensamiento crítico es el elemento intelectual que todos traemos de serie, que nos sirve para interactuar con el mundo y con nosotros mismos. Y su misión es ayudarte a descifrar los códigos con los que el mundo funciona y tú funciones. Si conseguimos que el sujeto se interese por las circunstancias de las personas que están a su alrededor, es probable que comprenda mejor por qué la gente piensa como piensa. Porque si yo me molesto por saber tus circunstancias y cómo se han configurado, cuando tú me digas algo, podré comprender mejor por qué piensas así. Eso no significa que lo comparta, pero sí que lo comprenda. El protopensamiento está compuesto por 3 elementos muy básicos: el asombro, la curiosidad y el cuestionamiento. Activar el asombro para que genere curiosidad en el sujeto, es decir, que no le tenga que venir todo dado, ordenado, jerarquizado y muy cuadriculado, sino que tenga una curiosidad por saber, que desemboque en una buena pregunta, en un buen cuestionamiento, ayuda a que ese pensamiento crítico se active. Hay muchas técnicas basadas en cosas muy simples que activan esos mecanismos de curiosidad que hacen que el individuo coja como hábito, que es lo importante, el plantearse las cuestiones en torno a lo que se le infunde desde el exterior y que tenga la capacidad de asombrarse de lo cotidiano.